Todos a clase de Huyang, español nivel C2. Hola, buenos días, tardes o noche, depende de a qué hora hayas decidido estudiar. Sea el momento que sea del día, seguro que estamos con las pilas cargadas y dispuestos a aprender mucho. Pues os digo, lo que vamos a hacer en esta unidad es hacer un pequeño repaso de las estructuras condicionales. Esto no es nuevo, ya lo deberíais haber estudiado antes, pero no está de más repasar estos contenidos. Además, ampliaremos información. No nos dará tiempo en esta unidad a hacer las condicionales restrictivas, pero eso lo dejaremos para una unidad siguiente. Y como tenemos poco tiempo, lo haremos en dos partes. Tampoco podemos hacerlo todo en una unidad, nos acabaríamos volviendo locos. Pues estas son las estructuras gramaticales que estudiaremos. Lo marcaremos todo bajo el contexto de la educación, el sistema educativo español, que es completamente diferente al sistema educativo chino. Ojalá me pudierais explicar un poquito cómo es. Algo sé, pero bueno, comentaremos un poquito pues los aspectos negativos y positivos que puede tener la educación en España. Ello lo haremos a través de una entrevista en un periódico, donde el entrevistado dará su opinión sobre lo que para él es el sistema educativo español y sobre las oportunidades de trabajo en España. Y finalmente los contenidos comunicativos serían hacer hipótesis, tanto en el presente como en el pasado, marcar diferentes grados de probabilidad, etc. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. Y empezamos, ¿no? Yo creo que ya es hora de empezar. Entonces, bueno, espero que estéis preparados. Empiezo haciendo una pregunta. Si pudierais estudiar una segunda carrera, ¿qué escogeríais? ¿Cuál sería vuestra segunda opción? Yo estudiaría seguramente comunicación audiovisual. Me gusta mucho el cine. ¿Y vosotros? No sé si estáis felices con lo que habéis estudiado, pero imaginad si hubierais podido decidir estudiar otra cosa, ya no haber estudiado la primera carrera, otra cosa. Si hubierais elegido otra carrera, ¿cuál hubiera sido? Yo tal vez hubiera hecho o audiovisuales, como os he dicho, o bellas artes. También me gusta mucho dibujar. Fijaros en cómo lo he dicho. En la primera pregunta yo he dicho que en el futuro, si pudiera estudiar una segunda carrera, estudiaría audiovisuales. Estoy utilizando el condicional. Yo estudiaría audiovisuales. Sin embargo, cuando yo respondo a una pregunta en relación al pasado, yo digo que si hubiera podido escoger otra carrera, si hubiera estudiado otra cosa, habría estudiado bellas artes o audiovisuales, como os he dicho. Lo que he hecho son dos ejemplos de estructuras condicionales. Hay muchas más, las iremos explicando y viendo poco a poco. Pues bien, lo que vamos a hacer es enseñároslo en contexto y leeré la entrevista de la que os he hablado antes. Me prestar atención, ver que en negrita están las estructuras que después vamos a estudiar. Y nada, después de la lectura, ya sabéis, una pausita, ejercicio de comprensión auditiva o lectora, en este caso porque tenéis la transcripción, y después le damos otra vez al play. ¿Estáis preparados? Venga, que voy a ello. El título del artículo se llama «Si hubiera seguido estudiando, mi vida sería bastante mediocre. Puede que hasta estuviera en paro». Luis Iván Cuende, uno de los jóvenes más influyentes del mundo, nunca le cogió el gusto a los estudios. Al menos no al sistema educativo implantado en España y que, en su opinión, es del todo ineficaz. Fiel a sus principios y a su forma de entender la educación, este hacker español decidió abandonar una formación que, a su parecer, poco podía aportar a los conocimientos que ya había adquirido desde el salón de su casa.
Forbes te seleccionó en enero como uno de los jóvenes más influyentes en el ámbito tecnológico. ¿Cómo recibiste la noticia? La verdad, no lo vi venir. Forbes tiene una gran repercusión y credibilidad, así que me siento bastante afortunado por ello. De habérmelo dicho años antes, no me lo hubiera creído. No hace mucho tiempo escribiste un libro en el que criticabas con dureza el sistema educativo español. ¿Mantienes a día de hoy lo que escribiste en aquel momento? Mi opinión no ha cambiado en absoluto. La vida, de hecho, sigue probando lo que un día predicaba en el desierto. Ahora, mucha gente está de acuerdo con que el sistema educativo español no sirve. ¿Qué elementos crees que son necesarios para propiciar el cambio de este modelo que tanto cuestionas? Muchos. Si pudiera, echaría a los educadores que no supieran educar. De poder decidir, contrataría a los que sí. Quemaría los libros de texto y tiraría por la ventana los iPads y las pizarras digitales que perpetúan el anterior sistema con una nueva apariencia. Incorporaría métodos para hacer pensar y crearía y eliminaría los que hacen obedecer y memorizar. ¿Cómo crees que habría sido tu vida de haber continuado estudiando? Creo que si hubiera continuado en la escuela, mi vida sería bastante mediocre y que, sin duda, no estaría donde estoy hoy. Puede que hasta estuviese en el paro, quién sabe. ¿Cómo es el día a día en el seno de Stampery? Manejo mi equipo, respondo mails, programo, hablo con clientes, con inversores y pienso. Si entro pronto a trabajar, salgo tarde. Trabajo mucho, pero me lo paso muy bien. ¿Sabemos en España lo que hacemos cuando compramos tecnología? ¿No crees que a veces nos dejamos llevar por el marketing? No se puede generalizar, pero si me tuviera que decantar por algo, diría que, en general, todo el mundo se deja llevar por la publicidad. Muchas veces la gente se sorprende por lo lento que estoy comprando, pero creo que hay muchas cosas que revisar. Las características técnicas del producto, los reviews, etc. ¿Cómo está España en materia tecnológica? Emprender aquí es complicado, ya que muchos inversores no arriesgan. Por eso ahora vivo en Silicon Valley. Me habría quedado aquí si hubiera encontrado un espacio más propicio para el emprendimiento. El talento, sin embargo, es bestial en España. ¿Te queda tiempo libre para las aficiones? Sí, aunque cierto es que mucho menos. Mis aficiones son la música electrónica y el baloncesto. Últimamente les puedo dedicar 1 hora a la semana, poco más. Y mi mayor afición es mi chica, supongo. Si puedo, le dedico todo el tiempo libre que dispongo. ¿Alguna receta para ser más productivo? No procrastinar. Fuera Facebook, fuera YouTube, fuera Instagram. Cuando se trabaja, se trabaja. Veo a mucha gente perder el tiempo laboral de sus vidas en cosas que no son relevantes. Última pregunta. Con una carrera tan prometedora, ¿dónde te ves en un par de años? Si todo va bien, estaré viendo Stampery crecer y crecer. Esta es mi única obsesión. Es hora que os deje con el ejercicio de comprensión lectora y cuando hayáis acabado me volvéis a decir hola, le dais al play y volvemos a estar juntos. Va, aquí os espero. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Bien? Pues bien, vamos a analizar el texto que habéis escuchado y habéis leído. Primero de todo haremos el vocabulario. Hay ciertas palabras que seguramente os bailan, no entendéis del todo bien. Luis Iván describe al sistema educativo español como ineficaz. Ineficaz, no sé si sabéis lo que quiere decir, pero es poco eficaz, no eficaz. Todo lo que tiene in, suele significar no. O sea que no vale para nada, no sirve absolutamente de nada, según la opinión de Luis, claro. Luis apuesta por otro sistema educativo. Él estudió en casa y abandonó los estudios muy temprano. Yo creo que también Luis es un caso especial.
Luis es una de las personas más influyentes sobre una revista, la Forbes. Influyente, supongo que sabéis lo que es prestigioso, reputado, respetado, una figura destacada, acreditada, bastante conocida o famosa. Eso es lo que significaría influyente, que influye en otras personas. Él afirma que Forbes tiene una gran repercusión y credibilidad. Credibilidad viene del verbo creer, que la gente cree fervorosamente en sus artículos. Y repercusión significa que impacta, da un gran impacto en la sociedad. También afirma que su vida sería bastante mediocre si hubiera continuado la escuela. Mediocre significa miserable, pobre. Hombre, no sé si estoy muy de acuerdo con Luis. Hay muy buenos profesores en España y el sistema educativo tiene bastantes cosas malas. No es perfecto, obviamente, pero hay muy buenos profesores y yo creo que se equivoca un poco. Pero bueno, no vamos a discutir con el señor Luis. Más adelante indica que si tuviera que decantarse por algo, diría que en general todo el mundo se deja llevar por la publicidad. Bueno, ¿sabéis qué significa el verbo decantar o decantarse? Significa decidirse, tomar partido o inclinarse hacia una opinión determinada. Emprender o emprendimiento o emprendedor son palabras de la misma familia. Sí, un emprendedor es una persona que de la nada crea su propia empresa. Alguien que es autónomo y que crea, es como un creador. Emprender un negocio sería como crearlo, iniciarlo. Y por último tenemos una palabra que a mí me encanta y que últimamente está muy de moda, es procrastinar. Es una palabra un poco extraña, estoy segura que no la habréis escuchado nunca. La repito, procrastinar. ¿Alguien sabe lo que es? Yo, por ejemplo, cuando tengo que trabajar, empiezo a mirar Facebook y procrastino y al final pues lo dejo para más tarde. ¿Tenéis un sinónimo para este verbo? Sí, significa postergar, o sea, dejarlo para más tarde. Yo soy una especialista en esto, lo postergo, digo mañana, procrastino y al final tengo que trabajar todo de golpe. Soy una gran procrastinadora. Ahora ya iniciamos con la gramática, con las estructuras condicionales. Supongo que os habréis fijado, hay muchísimas frases en negrita que indican diferentes tipos de estructuras condicionales. Por norma general tenemos 3 estructuras condicionales. La primera de ellas es muy simple. Son las llamadas condicionales reales de presente y probables de futuro. Son las encargadas de dar una máxima seguridad de yo haré una cosa, una acción, a condición de que suceda otra, pero con un valor de bastante probabilidad. Por ejemplo, hacia la mitad del texto dice Luis, si entro pronto a trabajar, salgo tarde. Si veis, entro pronto a trabajar es en presente de indicativo y salgo tarde también, de nuevo otro verbo en indicativo. Más ejemplos hacia el final del texto. Tenemos la última frase, si todo va bien estaré viendo Stampery crecer y crecer. Pues si todo va bien, otra vez tengo un presente, el verbo ir, va bien, pero en este caso ya no tenemos otro presente de indicativo, tenemos un futuro. Pues bien, digo la norma. Este tipo de estructuras condicionales se forman con un verbo en indicativo, por ejemplo, un presente, que va justo inmediatamente después del sí, del indicador condicional. Y va seguido de o un presente de indicativo o un imperativo o un futuro. Más ejemplos. Podría decir, si tengo frío, pongo el aire acondicionado. Pongo el aire acondicionado en presente. O si tengo frío, pondré el aire acondicionado. Aquí pondré, lo tengo en futuro. O incluso si tienes frío,
pon el aire acondicionado. Y ahí ya tenemos el verbo en imperativo. Yo tengo la seguridad de que alguien lo pondrá, ¿no? Si tiene frío. Marco que el grado de probabilidad es alto. Y la acción repercute o hacia el presente o hacia el futuro. Pues bien, ahora continuamos con la segunda condicional. Aquí el texto está plagado de este tipo de condicionales. Son las llamadas condicionales irreales de presente e improbables de futuro, poco probables. Y un ejemplo de este tipo de condicionales lo tenemos hacia la mitad del texto. Dice: si pudiera, echaría a los educadores que no supieran educar. Otro ejemplo lo tenemos en: no se puede generalizar, pero si me tuviera que decantar por algo, diría que en general todo el mundo se deja llevar por la publicidad. Bueno, estos ejemplos, si veis, inician por un sí y a continuación del sí tenemos un imperfecto de subjuntivo y que va seguido de un condicional simple. Y las utilizamos para hacer hipótesis de algo que podría pasar en el futuro, pero que en el presente no pasa. Por eso es irreal en el presente y un poco improbable en el futuro. Es muy posible que no se realice. Por ejemplo, si yo digo: si me tocara la lotería, me compraría una isla. Ahora no me ha tocado la lotería, ahora en el presente es irreal. Y en el futuro es bastante improbable que me suceda, es bastante difícil. A lo mejor me toca un poco la lotería, 100 euros, 200, 1000 euros. Pero para poder comprarme una isla tengo que tener muchísimo dinero, casi es imposible. Pero hay alguna posibilidad. Se puede hacer con esa estructura que os he dicho, pero hay otra posibilidad y no hay diferencias en cuanto a significado. En el texto aparecen frases con esta segunda opción. Por ejemplo, de poder decidir, contrataría a los que sí. Y después dice: quemaría los libros de texto, tiraría por la ventana los iPads, incorporaría métodos para hacer pensar y crearía y eliminaría todos los que hacen obedecer y memorizar. Pues bien, es exactamente lo mismo que hemos dicho antes, pero en lugar de poner un sí y un imperfecto de subjuntivo, se utiliza un de y un infinitivo. Por ejemplo, yo también podría decir: de tocarme la lotería, me compraría una isla. De ser rica, me compraría una isla. Como si fuera rica, me compraría una isla. Exactamente lo mismo. Es más fácil, pero yo diría que se utiliza menos, ¿eh? Pero bueno, las dos posibilidades están bien. Y ya por último tenemos que mencionar la tercera condicional. Aquí sí que hay bastantes posibilidades. La tercera condicional es la que llamamos irreal de pasado e imposible de futuro. ¿Y por qué es imposible de futuro? Porque no se puede cambiar el pasado, es irreal de pasado. En el texto tenemos algunos ejemplos. Explico. Luis a una de las preguntas responde: me habría quedado si hubiera encontrado un espacio más propicio para el emprendimiento. Si veis, se utiliza un pretérito pluscuamperfecto después del sí y después un condicional compuesto. Claro, esto ya ha pasado, no está hablando del presente, está hablando de una cosa que le ocurrió años atrás. Yo podría decir, por ejemplo: si no hubiera estudiado filología, habría estudiado arte, como os había dicho antes. O si me hubieras llamado, habría llegado a tiempo, por ejemplo. Las dos acciones tienen que haber pasado. Si tú me hubieras llamado en el pasado, yo habría llegado a tiempo en el pasado. Muchas veces este condicional compuesto lo puedo sustituir por otro pluscuamperfecto de subjuntivo. Esto es muy común, yo lo hago constantemente. Por ejemplo, podría decir: si me hubieras llamado, hubiera llegado antes. Las dos formas son correctas. Pluscuamperfecto de subjuntivo acompañado de condicional compuesto o pluscuamperfecto de subjuntivo acompañado de pluscuamperfecto de subjuntivo. Igual.
Y como en el caso de la segunda condicional, también existe otra fórmula que es exactamente igual que la que hemos hecho, pero sustituyendo el sí por el de. Luis indica, de habérmelo dicho años antes, no me lo hubiera creído. Esto es como decir, si alguien me lo hubiera dicho años antes, no me lo hubiera creído. Exactamente lo mismo, pero en lugar del sí, pongo un de y lo acompaño con un infinitivo compuesto. Y el siguiente verbo igual, puede ser o en pluscuamperfecto de subjuntivo o en imperfecto de subjuntivo. Volviendo al ejemplo anterior, yo podría decir, de haberme llamado, yo habría llegado antes. O de haberme llamado, yo hubiera llegado antes. Y de nuevo, las dos acciones tienen que haber sucedido en el pasado. ¿Y por qué pongo énfasis en que las dos acciones tienen que haber ocurrido en el pasado? Porque existe otra posibilidad. Yo puedo iniciar con una acción hipotética que debería haber ocurrido en el pasado, pero que ésta repercuta en el presente. Por ejemplo, yo podría decir, si hubiera nacido hombre, ahora me llamaría Paco, por ejemplo. No hubiera nacido en el pasado, pero ahora me llamaría Paco. O podría decir, de haber nacido hombre, ahora me llamaría Paco. ¿Veis la diferencia? En el titular hay un ejemplo de estos. Dice, si hubiera seguido estudiando, mi vida sería bastante mediocre. Puede que hasta estuviera en paro. Pues ves, empieza refiriéndose hacia el pasado. Si hubiera seguido estudiando en el pasado, cuando era adolescente, ahora vuelve a repercutir en el presente, ¿no? Ahora mi vida sería bastante mediocre. ¿Veis cómo se ha desplazado temporalmente? Si hubiera continuado en la escuela, no estaría donde está hoy. Y hace esta dislocación por esta razón. Incluso a la inversa, yo podría decir, fijaos bien, podría decir, si tuviera un niño, le habría puesto el nombre de Paco. Claro, si tuviera un niño ahora, en el presente, yo le habría puesto Paco en el pasado, a la hora de ponerle los nombres. ¿Lo ves? Depende del tiempo. Siempre tengo que fijarme qué punto temporal estoy cuando tengo que decir la estructura condicional. Espero que haya quedado claro. Igualmente ahora tendréis unos ejercicios para poder practicarlo. No es tan complicado, pero siempre necesitamos mucho contexto y depende de lo que yo quiera decir o de lo que el hablante quiera decir. Hay a veces que tu cabeza salta temporalmente. Tiene cierta dificultad este tema en todos los idiomas, pero es cogerle el truco, tampoco es tan difícil. En la siguiente unidad continuaremos, haremos las de restricción, que realmente es algo bastante simple, y repasaremos todo esto que hemos hecho en esta unidad, o sea que tranquilos que continuamos. Y ya está, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ahora fuerza con los ejercicios que vienen a continuación y nos vemos en cuanto podáis. Cuando queráis, estoy aquí. Un besito y adiós. Chao, chao.